Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque les traigo una historia que me llena de alegría y nostalgia, algo que realmente me transporta a mis raíces, a esos sabores y aromas que me definen. Como muchos de ustedes saben, soy Kerem, y aunque hemos compartido innumerables aventuras y descubrimientos en este canal, explorando rincones del mundo y desentrañando misterios culturales, hoy vamos a sumergirnos en algo un poco más personal, algo que conecta directamente con mi herencia, con ese hilo invisible que nos une a nuestras familias y a nuestra historia. El título del vídeo, Kerem sorprende a su familia con increíble tradición turca, ya les da una pista bastante jugosa, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una tradición turca que tengo el inmenso placer y el orgullo de mantener viva, una que involucra a mi querida familia y que sinceramente siempre resulta en momentos inolvidables, llenos de risas, de complicidad y por supuesto de un festín para los sentidos. Estoy hablando de algo que prepara mi abuela, mi nana, algo que no solo deleita el paladar con sus exquisiteces, sino que también fortalece los lazos familiares de una manera única y nos recuerda de dónde venimos, esa herencia que llevamos en la sangre. Pero antes de sumergirnos en los deliciosos detalles de esta tradición milenaria y en la sorpresa que preparé con tanto esmero para ellos, quiero tomar un momento para detenernos y agradecerles de corazón por todo su apoyo. Cada vista que dedican a nuestros vídeos, cada comentario que dejan, cada me gusta que nos regalan, significa el mundo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Ustedes son la razón por la que seguimos creando y compartiendo. Si aún no lo han hecho y si sienten esa conexión con lo que hacemos, los invito encarecidamente a que se suscriban ahora mismo. Es un gesto sencillo, totalmente gratuito, y les asegurará no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde continuaremos explorando culturas fascinantes, descubriendo recetas increíbles y, como hoy, honrando tradiciones que nos hacen únicos en este vasto mundo. No se queden afuera de esta comunidad tan especial que estamos construyendo juntos, ladrillo a ladrillo, historia a historia. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La tradición que hoy quiero compartir, la joya de la corona de nuestras celebraciones familiares, es la preparación del baklava. Sí, el icónico, dulce y crujiente baklava turco. Para muchos el baklava es simplemente un postre, una golosina para disfrutar después de una buena comida. Pero para mí y para muchísimas familias turcas, es mucho más que eso. Es un símbolo poderoso de celebración, de reuniones familiares, de hospitalidad genuina y sobre todo, de mucho, mucho amor que se hornea en cada capa. Mi abuela, una mujer increíblemente talentosa en la cocina, una artista culinaria con manos de oro, ha sido la guardiana de esta tradición en nuestra familia durante décadas. Recuerdo desde que era apenas un niño, el aroma dulce y especiado del baklava llenando cada rincón de la casa, especialmente durante las fiestas religiosas, los cumpleaños o cuando teníamos invitados especiales. Era un ritual que se repetía, un proceso meticuloso y lleno de cariño que culminaba en esas capas doradas y crujientes que se deshacen en la boca como sueños. La verdad es que aunque he crecido viendo, oliendo y por supuesto, disfrutando del baklava de mi abuela, nunca me había atrevido a prepararlo yo mismo a esa escala. Sabía que requería una paciencia de monje, una precisión de cirujano y, sobre todo, ese toque secreto de la familia, esa chispa que solo las manos expertas y el corazón cariñoso pueden infundir. Así que hace unas semanas, sintiendo esa punzada de nostalgia y el deseo de reconectar con mis orígenes, decidí que era el momento perfecto para honrar a mi abuela y sorprender a toda mi familia con un baklava hecho por mí, siguiendo sus enseñanzas, sus gestos y sus sabios consejos. La idea era recrear esa experiencia mágica que tanto amo, esa sensación de unidad y de tradición que a veces, con el ajetreo de la vida moderna, se va desvaneciendo. Quería ver sus caras de asombro y alegría, y sobre todo, quería compartir con ustedes, mi comunidad, este pedacito tan valioso de mi cultura, de mi identidad. El proceso de preparar baklava es, como les decía, todo un arte, una danza culinaria que requiere dedicación y respeto por cada ingrediente. Empieza, por supuesto, con la masa. Y no estamos hablando de cualquier masa, son capas y capas de hojaldre, finísimas, casi transparentes, que se elaboran con una precisión increíble. Mi abuela, con su paciencia infinita, me enseñó a estirar la masa hasta que casi se podía ver el mundo a través de ella. Es un trabajo de horas, de mucha práctica, de asegurarte de que cada capa esté bien separada y bien fina para que al hornearse, cada una se infle y se vuelva gloriosamente crujiente, crean. Do esa textura inconfundible. Luego viene el relleno. Tradicionalmente se usa una mezcla generosa de nueces, generalmente pistachos o nueces de pecana, picados finamente y mezclados con especias aromáticas como la canela.
El aroma que desprende esta mezcla mientras se prepara ya te transporta a otro nivel, te hace salivar y soñar con el resultado final. Una vez que tienes las capas de masa listas, preparadas con mimo, se untan generosamente con mantequilla derretida, o lo que en la cocina turca solemos llamar ghee, que le da un sabor rico y profundo, y una textura espectacular. Y luego pacientemente se van alternando capas de masa, capas de relleno, y más mantequilla, hasta llegar a la altura deseada, construyendo esa torre de delicia. No es un proceso rápido, ni mucho menos, y cada movimiento cuenta, cada pincelada de mantequilla, cada espolvoreo de nueces. Hay que asegurarse de que el relleno esté distribuido uniformemente y de que la mantequilla llegue a todas partes para lograr ese dorado perfecto, esa textura crujiente y ese sabor equilibrado que tanto amamos. Después de cortar el baklava en los rombos o cuadrados tradicionales, para que absorba mejor el almíbar, viene la parte que sella la magia, el almíbar. El almíbar para baklava es una sinfonía de dulzura. Se prepara con una base de azúcar y agua, y a menudo se le añade un toque de jugo de limón para evitar que cristalice, o unas gotas de agua de rosas, que le da un aroma floral sutil pero delicioso que eleva todo el conjunto. Este almíbar, bien caliente, se vierte cuidadosamente sobre el baklava recién salido del horno, aún humeante y dorado. Y es ahí donde ocurre la verdadera magia. El calor del baklava absorbe el almíbar, creando esa dulzura profunda y pegajosa que contrasta maravillosamente con el crujiente de las capas de masa y el sabor intenso de las nueces. El sonido del almíbar chisporroteando y siseando sobre el baklava caliente es, para mí, la música más hermosa que existe. La sorpresa para mi familia fue todo un evento, un despliegue de cariño y tradición. Los invité a comer un domingo por la tarde sin decirles absolutamente nada sobre el baklava. Quería que fuera una sorpresa genuina, algo que los transportara de vuelta a los viejos tiempos, a esos momentos compartidos que tanto atesoramos. Cuando entraron a la casa, lo primero que les golpeó, antes incluso de que me vieran, fue el aroma. Ese aroma inconfundible a baklava recién horneado, el dulzor penetrante, el toque especiado de la canela, el aroma tostado de las nueces recién horneadas. Vi cómo sus narices se movían instintivamente, cómo sus ojos se abrían de par en par con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Mi abuela, con esa mirada que lo dice todo, esa mirada llena de sabiduría y amor, me miró fijamente y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía en ese instante que había logrado mi objetivo, que había tocado esa fibra sensible. Servimos el baklava tibio directamente del horno, ese aroma cautivador envolviéndonos a todos. Y la reacción fue simplemente increíble. Hubo gritos de emoción contenida, abrazos espontáneos y efusivos, y hasta alguna lágrima de felicidad, especialmente de mi abuela, que se emocionó al ver su legado honrado de esta manera. Verlos disfrutar cada bocado, cada crujido que resonaba en sus bocas, cada explosión de sabor que les inundaba el paladar, me llenó de una satisfacción inmensa, de una alegría que solo se experimenta cuando compartes algo que amas con las personas que amas. Comentaban sobre la textura perfecta, sobre el sabor intenso de las nueces, sobre la dulzura equilibrada del almíbar que no empalagaba. Fue un momento de conexión profunda, de revivir recuerdos de infancia y de crear nuevos, fortaleciendo esos lazos que nos unen. Me contaron historias de cuando ellos eran jóvenes y mi abuela preparaba baklava para ocasiones especiales, y fue como si el tiempo se hubiera detenido, transportándonos a aquellos días de sencillez y de unión familiar. Para mí este tipo de tradiciones son absolutamente vitales, son el ancla que nos mantiene conectados a nuestras raíces en un mundo que va cada vez más rápido. En un mundo donde todo se compra y se consume de manera instantánea, detenerse a preparar algo con las manos, con dedicación, con paciencia y sobre todo con amor, es un acto de resistencia, un acto de rebeldía contra la superficialidad. Es honrar a nuestros antepasados, es mantener vivas nuestras raíces culturales, y es crear momentos de genuina conexión humana en un mundo cada vez más digital. El baklava no es solo un postre, es una expresión palpable de amor, de cuidado, de identidad. Es la forma en que mi abuela me transmitió su cariño a lo largo de los años, y ahora, yo he podido empezar a transmitirlo a las nuevas generaciones de mi familia, asegurando que esta hermosa tradición siga viva. Y esa es precisamente la belleza de estas tradiciones, ¿verdad? Se transmiten de generación en generación, seada. Tan evolucionan con el tiempo, pero el espíritu, el significado profundo, permanece intacto. Me siento increíblemente afortunado de poder compartir esto con ustedes, de abrirles una ventana a mi cultura y a mi corazón. Espero que esta pequeña incursión en el mundo del baklava y su significado familiar les haya inspirado de alguna manera.
Quizás les haya dado esas ganas irrefrenables de aprender a preparar algún plato tradicional de sus propias familias, de desenterrar esas recetas olvidadas, o simplemente les haya recordado la importancia invaluable de esos momentos compartidos alrededor de la mesa, esos instantes que nutren el alma tanto como el cuerpo. Para resumir, hoy hemos viajado juntos a través de la increíble tradición turca de preparar baklava. Hemos explorado el proceso detallado de su elaboración, desde la delicada y casi etérea masa hasta el dulce y reconfortante almíbar, y hemos compartido la experiencia emocional de cómo utilicé esta tradición ancestral para sorprender a mi familia, reviviendo recuerdos entrañables y fortaleciendo nuestros lazos de una manera muy especial. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme en este viaje. De verdad que aprecio enormemente que dediquen su valioso tiempo a ver mis vídeos y a formar parte de esta comunidad. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Tienen alguna tradición familiar similar a esta? ¿Algún plato especial que conecte a su familia, que sea el epicentro de sus reuniones? Por favor, déjenme sus historias, sus anécdotas en los comentarios de abajo. Me encanta leerlas, me inspira enormemente aprender de sus experiencias y de la riqueza cultural que cada uno de ustedes aporta. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido, si les ha emocionado o les ha inspirado de alguna manera, por favor, denle un gran pulgar arriba. Es una forma fantástica de apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan disfrutar de estas historias culturales, de estos viajes a través de la comida y la tradición. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos más sorpresas, más aventuras y, quién sabe, quizás hasta más delicias culinarias. Un abrazo enorme desde la distancia, lleno de gratitud y cariño. Hasta la próxima.